por el peso, la gravedad, ¿no?, que ejerce sobre las zonas óseas de mayor, digamos, apoyo, en este caso, la zona del sacro, ¿no? Cómo esa fuerza, ese peso va lesionando, produciendo minúsculos estratos de hemorragia y necrosis en la profundidad de las capas del tejido. Eso es un factor que justamente afecta en lo que es la presentación de las úlceras de decúbito, ¿no? Es así que puede producirse por estos factores y estas fuerzas este tipo de lesiones, ¿no? Que parece una abrasión, y es por justamente ese rozamiento que existe con esa superficie, ¿no?, y los tejidos del cuerpo. La humedad es otro factor que viene a jugar a veces en contra, a veces a favor, ¿no? Pero la humedad de la piel aumenta el riesgo de formación de úlceras, ¿no? La humedad reduce la resistencia de la piel a otros factores físicos como la presión o las fuerzas de cizallamiento. La susceptibilidad a la formación de úlceras de decúbito aumenta con la duración de la exposición a la humedad, y la humedad puede proceder del drenaje de una herida, de la respiración, de la condensación procedente de sistemas de oxígeno humidificados, de vómitos, de X cosas, porque se mojan los apósitos con orina o con agua, etc. Cosas que a veces nos traen problemas cuando nosotros les damos indicaciones en el postoperatorio a pacientes que les damos de alta. A veces hacemos muy poco en darles buenas recomendaciones, como por ejemplo que no se mojen los apósitos, y es que no les explicamos cómo deben bañarse. Y si alguna vez alguno de ustedes ha tenido alguna herida y con la cual ha tenido que bañarse, es bastante complejo, porque cubrir un apósito con una bolsa plástica y esta a su vez pegarla al cuerpo, dándole impermeabilidad, que no le entre el agua, es un poco difícil, ¿no? Más aún a personas que de repente no tienen ni agua caliente, no tienen de repente esa facilidad de conseguir algunos apósitos o vendas o diríamos cintas adhesivas adecuadas. Pero todos esos factores intervienen al final, ¿no? Las zonas de riesgo, ya también bastante conocidas, miren, las nalgas, 23%, 24% el sacro, nivel, ¿no? Los trocánteres, el 15%, los talones, en 9%, y los maleolos, en 7%. Otro factor importante, y todavía vamos a conversar de él en la clase a continuación, la nutrición deficiente. La desnutrición aumenta el riesgo de formación de úlceras de decúbito y aumenta el riesgo de todas las heridas, complicaciones, anastomosis. Casi todo lo quirúrgico que hacemos se ve afectado por la desnutrición o la malnutrición, ¿no? Estos pacientes experimentan atrofia muscular y reducción de los tejidos subcutáneos. El edema aumenta el riesgo de que el tejido afectado desarrolle úlceras de decúbito. El edema. La anemia aumenta el riesgo de formación de úlceras de decúbito porque los menores valores de hemoglobina reducen la capacidad de transportar oxígeno a la sangre, y esa cantidad de oxígeno disponible en los tejidos también disminuye, ¿no? Es un círculo vicioso. El estado nutritivo óptimo puede reducir el riesgo de que el paciente desarrolle úlceras de decúbito. Y este es uno de los factores también a tomar en cuenta en el manejo y tratamiento de esta patología.
el día de anteayer entramos, el lunes, entramos de emergencia a una paciente que había venido con una úlcera, con una hernia inguinal encarcerada. Pero la señora, miren, venía con días de mala alimentación, porque la hernia tenía pellizcado un segmento intestinal, ¿no? Tenía un cuadro obstructivo. Llegó el sábado y llegó procedente de Cairani, una zona alejada, ¿no? De Candarave. Ya ustedes imagínense los días que han tenido que tener la señora para ya dejar de comer. Llega el sábado, se le prepara para operar en la noche, pero anestesiología dice, le pregunta, ¿no?, si había tomado algo de líquido, y la señora dice que sí, un poquito. Y fue suficiente para que postergara la operación. Y la señora no se opera el sábado en la noche hasta el día domingo en la mañana, quedando en NPO, por supuesto, estaba en NPO, subió así en NPO, nada por vía oral a hospitalización. Y el domingo en la mañana deciden ponerla como electiva el día lunes en la tarde. Y ya van sumando los días. La señora no comía nada, no tomaba nada. Y ya la señora de 60 y tantos años no ha tenido una buena alimentación en su vida, para que en este episodio agudo empiece con ya, digamos, encima de lo mal que venía ya en forma general, se le suma el ayuno prolongado que le provocamos, diríamos, nosotros mismos cuando llega a nuestro sistema. No se le operó de emergencia el domingo en la mañana y se le programó para electiva el lunes en la tarde, porque le pareció al colega que estaba estable la paciente, pero mientras tanto esa hernia encarcerada estaba ya necrosando su intestino. El día lunes, como algunos habrán visto, pasamos visita y se decidió entrar a sala. Y bueno, encontramos pues eso, encontramos que tenía una hernia en la cual estaba el intestino, un segmento intestino delgado, y que ya no se recuperó, a pesar de que se le dio chance, tal vez en forma temeraria, lo hubiéramos podido dejar así sin seccionar el intestino, pero sí nos corríamos un riesgo. ¿Por qué? Porque ya sabíamos, la vimos a la paciente, una paciente humilde, que no se ha alimentado bien, es extremadamente delgada, y justamente en estas pacientes delgadas, emaciadas, es que se producen justamente esas hernias, ¿no? Las hernias obturatrices, por ejemplo, típicas en personas muy delgadas, desnutridas, emaciadas, ¿no? En este caso era una hernia crural. Y eso también dio pie a que hiciéramos la resección intestinal. ¿Ven? Esa paciente tiene una serie de factores, entre estos la nutrición, que le viene a menos. Ahorita está saliendo, vamos a ver, ojalá, yo creo que sí, pero dense cuenta, ¿no? Nosotros hemos hecho una anastomosis, término terminal primaria. Estamos poniendo a prueba esa herida, ¿no? Y sí, esta paciente probablemente sí sea sujeta de nutrición parenteral total. Luego en la clase siguiente la vamos a ver. Así como la nutrición deficiente, la malnutrición, la obesidad, también puede formar o dar pie a la formación de úlceras, ¿no? El tejido adiposo en pequeña cantidad protege la piel, acolchando las prominencias óseas contra la presión. Sin embargo, la vascularización del tejido adiposo es la más baja.
por lo que los tejidos adiposos y subyacentes son más susceptibles a los daños isquémicos, tienen poca circulación. Y eso también lo tenemos en cuenta cuando hacemos el lavado de las heridas operatorias, ¿no? Le van a encontrar lógica tener que lavar un tejido celular subcutáneo más que un tejido muscular, porque el tejido muscular tiene buena circulación, tiene una excelente circulación, una muy buena irrigación, perfusión. Ese tejido va a llegar el antibiótico y la hidratación va a llegar muy bien, mientras que al tejido adiposo celular subcutáneo no. Por eso es el que este tejido es el que hay que lavar en el caso de las heridas operatorias. Es el que hay que lavar muy bien, hay que ayudarlo, ¿no? Con esos lavados. Ya lo van a ver seguramente después. ¿Qué otro factor? La infección. Este es el resultado de los patógenos presentes. Aquí el paciente con infección suele tener fiebre y la fiebre aumentan las necesidades, aumentan las necesidades metabólicas del organismo, haciendo que el tejido ya hipóxico se vuelva aún más susceptible a la lesión isquémica. Además, la fiebre también produce diaforesis, un aumento de la humedad de la piel, que ya vimos que es un factor adicional que predispone a la desintegración de la piel. La alteración de la circulación periférica, ¿no? Se relaciona con el desarrollo de úlceras también. Al disminuir la circulación, el tejido se vuelve hipóxico y más susceptible a lesiones isquémicas. La alteración de la circulación periférica se da en pacientes con patologías vasculares periféricas, ¿no? Esas insuficiencias venosas crónicas que tienen los adultos mayores, cambio de coloración, tampoco nos ayudan para esto, ¿no? Muy mala circulación. El estadio 1 de las úlceras es cuando hay un eritema, ¿no? Que no palidece, tú lo aprietas y no palidece. Aquí hay un paciente de piel oscura, se observa edema, induración, decoloración y calor local. El estadio 2, pérdida parcial del grosor de la piel, que afecta a la epidermis, dermis o ambas. Es una úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial. El nivel 3, pérdida total del grosor de la piel, que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia abajo, pero no por la fascia, no llega a afectar la fascia. Y ya en el estadio 4 hay todo lo demás, lo anterior, pero ya la necrosis del tejido, lesión en el músculo, puede llegar al hueso o estructuras de sostén como tendones, cápsulas articulares, etcétera, ¿no? Aquí pueden presentarse lesiones ya con cavernas o trayectos sinuosos. Y van a ver esa en la clasificación de Warner, ¿no? También acá en esta parte rápidamente vamos a pasar por los materiales que se usan. Estos ustedes tienen una amplia gama, solamente se los damos para conocimiento, pero hay este apósito primario, que es el que va en contacto directo con la herida, y luego tiene un apósito secundario que también se usa en las curaciones avanzadas. Tienen distintas funciones, hay algunos que son más absorbentes que otros, tienen también la capacidad de hacer respirar, ¿no? De que esté ventilado, de que no se condense por ese material, digamos, poroso, que deje respirar la herida, entre comillas, ¿no? Hay una serie de productos que han salido en el mercado ya cada mes, cada año salen nuevos. Acá les dejamos algunas características de los apósitos
qué cantidad de exudado es el que ataca, en dónde está indicado, qué ventajas y desventajas tiene, ¿no? Como les digo, lo que les damos acá es básico, pueden ustedes investigar, hay algo más seguramente con respecto a lo que son hidrogeles, coberturas semipermeables o permeables, transparentes, las coberturas con antimicrobianos. Hay una serie de, digamos, de productos a usar. Acá también hay apósitos que salen con autoadhesivos o simplemente no adhesivos, han salido con la forma, ¿no? Ergonómicos, exclusivos para las zonas digamos, de sacra, para zonas de trocánteres, para zonas de talón. Están saliendo específicos para cada lugar donde se produce la úlcera, ¿no? Para mejorar el confort, la performance de esa curación. Los hidrocoloides, miren, algunos sin adhesivos, otros autoadhesivos, los hidrogeles que tienen material enzimas autolíticas, ¿no? Para debridar, la debridación enzimática, los que están compuestos de alginato de plata, una serie de apósitos mixtos con distintas características en este caso, ¿no? Y estas son algo de las nuevas medidas que se están tomando, aunque ya no tan nuevas. Miren, esta terapia de presión negativa se está utilizando bastante. Esto, miren en qué año aparecen primeras publicaciones. Y este dispositivo consiste en un adhesivo con un tubo conectado a un recipiente de recolección y una fuente de vacío. Dentro de estos mecanismos de acción, aparte de funcionar como un apósito oclusivo, previniendo así la evaporación y la pérdida de calor, cambia el flujo sanguíneo a la herida, incrementa la perfusión a la herida y el tejido circundante, y eso es vital para que cicatrice la herida. Están conectados siempre a una fuente, a un motorcito que aspira a una presión sostenida en forma permanente, ¿no? Y aquí es donde se puede ver esa, digamos, una rápida granulación, cura muy bien, y la cicatrización también es rápida. Aquí se promueve la contracción de la herida y la formación de tejido de granulación. Este es el equipo, nos gustaría tenerlo, esperamos en algún momento poder contar con él. Algo, digamos, caro. Miren aquí como ya en una fijación externa, con amplia pérdida de sustancia, se pueden usar esos apósitos, esas esponjas que cubiertas y con un sistema de aspiración de presión negativa promueven la curación. ¿Ya? Los sustitutos dérmicos también, esto con bastante desarrollo en la parte biotecnológica, ¿no? Son los cuales estos apósitos o sustitutos de piel cubren heridas dérmicas para suplir las funciones de la piel. Pueden adquirirse de humanos o animales, o producirse en el laboratorio, ¿no? Hay los biológicos temporales, membrana amniótica, se ha usado bastante, el aloinjerto cadavérico, hay sustitutos biológicos permanentes, sintéticos temporales, sintéticos permanentes, la piel de cerdo, bastante usada también en los quemados. Hay hasta bancos de piel en algunos lugares o centros más complejos, de mayor complejidad, ¿no? Miren este ejemplo, un paciente de 23 años con herida por arma de fuego en miembro pélvico derecho. Este mismo paciente, manejado con desbridamiento quirúrgico, terapia BAC, que es la terapia de presión negativa, durante 2 semanas, y posteriormente aplicación de un derivado de piel humana.
miren cómo el mismo paciente a los 2 meses de tratamiento, interesante, se puede llegar a estas situaciones. Luego, las nuevas terapias como los factores de crecimiento, terapias de factores de crecimiento, digamos que son algunas estrategias que la tecnología, el avance en la tecnología nos puede ofrecer. No está al acceso de todos. Miren, ahí el factor crecimiento derivado de las plaquetas, que es el único que ha sido aprobado por la FDA. Es un producto de la levadura, ¿no? Y está preparado en forma de gel y se ha utilizado en el tratamiento de úlceras diabéticas en las extremidades inferiores, acompañado del adecuado debridamiento de tejido necrótico o hiperkeratosis. La terapia con células madres, también bastante novedoso, no accesible por el momento. Las células madres son células que pueden diferenciarse en muchos tipos celulares y pueden ser útiles para la curación de heridas. Las células madres derivadas de adipocitos son cultivadas a partir de tejido extraído por liposucción y se ha estudiado su uso en heridas crónicas, demostrando que pueden acelerar el cierre de estas. Estas células se diferencian en células epiteliales y endoteliales y secretan citocinas angiogénicas, ayudando a la neovascularización, y promueven la proliferación de fibroblastos por contacto y por activación paracrina. Terapia con células madre. Creo que, bueno, la terapia génica están estudiando, dice, la inserción de genes en la piel, ya sea de forma tópica o inyectada, ¿no? Se puede generar esto sí tiene su costo. Ahorita todavía diríamos que no está a nuestro alcance. Se ha comprobado que esta terapia promueve la granulación, vascularización y la epitelización, ¿no? Mejora la calidad de la cicatriz. Ojalá que podamos tener acceso a ella. Bien, eso es todo de esta parte. Pasamos rápidamente a lo que es nutrición parenteral. ¿Dónde está acá para ampliarlo? Bien. Este es más corta, pero sí también ampliamente desarrollada. Hace poco, hace 15 días creo yo, tal vez algo más, se acaba de inaugurar una unidad en farmacia de nuestro hospital en la que se prepara en forma personalizada los nutrientes que necesitan los pacientes que requieren de nutrición parenteral, a pedido de los especialistas de medicina, cirugía o de otras especialidades, ¿no? Pero hay distintos tipos de nutrición. En este caso vamos a tocar específicamente la nutrición parenteral desde el punto de vista quirúrgico. Vamos a entender esto. Es la técnica de alimentación que permite aportar nutrientes directamente al torrente circulatorio. Esto en pacientes que son incapaces de alcanzar los requerimientos nutricionales por vía enteral, por vía intestinal. No pueden usar el intestino para absorber los nutrientes. Entonces, tenemos que salvar esa valla y llegar a su torrente circulatorio con todos esos nutrientes que necesitan. ¿Okay? La nutrición parenteral aporta simultáneamente macronutrientes, ahí están los aminoácidos, hidratos de carbono y lípidos, que constituyen el aporte calórico y proteico y micronutrientes. ¿Cuáles micronutrientes? Ahí están electrolitos, vitaminas, oligoelementos, algo que no producimos y que complementan la dieta, evitando el desarrollo del déficit. Esta nutrición parenteral es la administración de nutrientes directamente a la circulación sanguínea. Esta nutrición parenteral debe ser reservada para aquellos pacientes cuyo tracto gastrointestinal
no esté funcionante cuando no pueden recibir una adecuada cantidad de nutrientes por vía enteral. Ya vamos a ver cuándo ocurre eso, ¿no? Hay dos formas de recibir la nutrición parenteral, por vía periférica o por vía central. La vía periférica usan una vía más delgada, ¿no? Mientras que la que usa la vía central, o sea el CVC, el catéter venoso central, usa la vena subclavia, ¿no? Que tiene mayor calibre. ¿Por qué? Esto tiene que ver justamente con la capacidad de absorción que tienen estos vasos. Miren esas líneas periféricas, ¿no? O acceso periférico acceso vascular que podemos utilizar. Aquí ven el catéter venoso central, pero se pueden utilizar las vías periféricas con estas salvedades. La elevada osmolaridad de la mezcla, esa mezcla que se prepara con carbohidratos, lípidos, aminoácidos y oligoelementos, tiene una elevada osmolaridad, ¿no? Esto nos obliga a utilizar una vía central de grueso calibre. El límite para poder utilizar una vía periférica se sitúa en torno a los 700 a 900 miliosmoles. 700 a 900 miliosmoles. Si la duración se prevé inferior a 12 a 15 días, podemos utilizar un catéter introducido por vía periférica, ¿ya? Que se hace avanzar hasta vena cava superior. En todo caso, la vía de elección es la subclavia. Si se prevé una larga duración, puede recurrirse a catéteres tunelizados, como dicen ahí, y se introducen mediante técnicas quirúrgicas o radiológicas, mínimamente invasivas. Así que, bueno, por la elevada osmolaridad de la mezcla es que se usa, un vaso de grueso calibre. El origen de la desnutrición en pacientes quirúrgicos. ¿Por qué se desnutren los pacientes quirúrgicos? ¿Hay disminución de la ingestión de nutrientes y calorías? ¿Sí? ¿En qué casos? En pacientes con cáncer, en pacientes con deterioro del estado psíquico, pacientes que simplemente no comen o se alimentan mal, pacientes que tienen una obstrucción de la vía digestiva, o sea por patologías benignas o malignas, pero como la mencioné ayer, o la que operamos hace 2 días, la señora ya venía de un problema de malnutrición crónica, ¿no? Pero por su cuadro obstructivo, porque no estaba obstruido su intestino, dejó de comer hace varios días, y eso ya tenía 4 o 5 días de evolución, viniendo desde Cairán, y nosotros todavía se retiramos más, 2 días más, o hasta 3. También puede haber incremento en el consumo de nutrientes por parte del organismo. ¿En qué cosas? En estados hipercatabólicos, traumatismos, politraumatizados. El estrés quirúrgico, cualquier operación te provoca un estrés quirúrgico. Infecciones por las cuales atraviesan, cuando ustedes están con fiebre, están sumamente hipercatabólicos. Ahí hay un incremento del consumo de nutrientes por parte de todo el organismo, ¿no? Cuando hay pérdidas aumentadas de nutrientes, las fístulas enterocutáneas, que seguramente han visto ya en algunos pacientes, ¿no? Cómo pierden en esas comunicaciones anómalas. Mientras más alta esté una fístula, hay mayor gasto, ¿no? Porque no se llega a absorber casi nada. En las partes altas del intestino van a tener ahí, además de todo lo que podrían ingerir, su litro de bilis va acompañado de la saliva, de las enzimas pancreáticas, etcétera, ¿no? En las fístulas enterocutáneas tienen altas pérdidas. Y también cuando hay resecciones intestinales masivas, lo que es el síndrome intestino corto. Cuando a veces hacemos por trombosis mesentéricas, etcétera, o por cualquier otro motivo, grandes resecciones intestinales, el paciente no tiene dónde absorber y casi lo que toma o lo que recibe lo pierde, ¿no? Esos son casos ya muy complejos. ¿Qué le pasa al paciente
está desnutrido, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? El estrés quirúrgico, las necesidades de nutrientes básicos se incrementan, ¿no? Por ello, en un paciente con desnutrición, las complicaciones como la infección, el retraso en la cicatrización de las heridas, la dehiscencia en las suturas. Estamos ahorita esperando que esta señora que hemos operado, la anastomosis no pegue. Porque si está tan mal nutricionalmente y no le damos aporte ahora, simplemente se va a abrir otra vez. Eso hace que todas estas complicaciones aparezcan, ¿no? Las vamos a ver luego, pero las intervenciones quirúrgicas donde se realicen grandes resecciones intestinales, gástricas o pulmonares producen una pérdida aumentada de nitrógeno. De ahí la importancia de indicar la operación del paciente en condiciones metabólicas óptimas. Deberíamos incluso alimentar a un paciente electivo antes de la operación, nutrirlo, para que responda mejor al estrés quirúrgico. Pero en nuestra realidad, vean ustedes, pues nosotros atendemos, por lo menos en nuestro hospital, se atiende a los más pobres. Es bien difícil que podamos darle, incluso a pacientes electivos, que demoran en llegar a sala, que tienen todo el tiempo, ¿no?, de prepararse, que lleguen en las mejores condiciones. Por eso es que nosotros debemos tener en cuenta este factor, ¿no? Las metas de la intervención nutricional son prevenir o revertir la desnutrición, por cuanto atender las alternativas terapéuticas nutricionales ha de convertirse en parte integral de la práctica médico-quirúrgica. Debemos considerar como un punto crucial la nutrición del paciente, incluso en el postoperatorio, si es que no podemos intervenir en el preoperatorio. Los efectos de la desnutrición en el paciente quirúrgico. Esto repercute desfavorablemente sobre el aparato gastrointestinal, el sistema endocrino inmunitario y la función cardiorrespiratoria. Un adecuado soporte nutricional está directamente implicado en la reducción de infecciones, en la disminución de las complicaciones quirúrgicas que hemos visto y la mejoría de la cicatrización, lo que a su vez supone una reducción de la estancia hospitalaria, un factor importante también para nosotros, socialmente hablando, ¿no? Que queremos que el paciente pase el menos tiempo posible en un hospital y que se pueda reintegrar a sus labores, ¿no? Esa repercusión desfavorable sobre el pronóstico del paciente operado, repercusión desfavorable de la desnutrición sobre el paciente o sobre el pronóstico del paciente operado, acá se ve, ¿no? La alteración en la cicatrización de las heridas. Se ve cuando hay dehiscencia de las incisiones, dehiscencia de las anastomosis. ¿Te da menor resistencia a la infección? Sí. Te puede aparecer neumonía, infecciones postoperatorias, de tanto las heridas como de las vías urinarias. Hay una reducción de la capacidad de adaptación a los cambios postquirúrgicos, lo que se traduce en una insuficiente adaptación a resecciones, dificultades para el desarrollo de procesos de hipertrofia e hiperplasia, y acá aparecen también las úlceras de decúbito que las vimos, ¿no? Bien, en estas tablas ustedes ya van a poder revisar las consecuencias de las deficiencias específicas, ¿no?, sobre la variable nutricional. O sea, por ejemplo, en las deficiencias de las incisiones quirúrgicas, cuando sea las calorías como variable nutricional que fallan, esta es la función que desempeña estas calorías: energía para el recambio de colágeno. Y eso es lo que estaría alterado. ¿Qué pasa en la dehiscencia de la anastomosis? Con las grasas. Estos son los componentes de la membrana celular. Los hidratos de carbono intervienen en la energía para fibroblastos, las proteínas para todo esto, ¿no? Pero miren, todos los oligoelementos que intervienen en la dehiscencia. Por eso a tomarlos en cuenta, para que no ocurra eso. Van a revisarlo y seguramente van a tener información que puedan ustedes conseguir, ¿no?
oligoelementos, micronutrientes útiles también. ¿Qué debemos considerar para nutrición parenteral total? Que aporta directamente al torrente circulatorio estos nutrientes y el proceso sin que haya filtro, ¿no? No hay filtro. Cuando es la única vía utilizable, debe aportar todos los nutrientes esenciales. O sea, nuestro cálculo no solamente ir con calorías, lípidos y proteínas, tiene que ir también los demás oligoelementos o minerales que debemos tener. Hay que considerarlos. Solo que en esto somos incipientes, todavía hacemos unos cálculos elementales básicos con lípidos, carbohidratos y proteínas, ¿no? Y eso no es suficiente muchas veces. ¿Por qué? También tenemos que tener en cuenta que mediante esta nutrición parenteral se obvian los mecanismos de regulación de la ingestión y absorción de nutrientes. Por eso debemos evitar desequilibrios en la administración. A veces no son tolerados por los pacientes. Se utiliza en pacientes con alteración de los mecanismos de regulación del medio interno. Son pacientes bastante afectados. Y hay gran facilidad para la incidencia de infección en estos pacientes, bien vulnerables, pacientes bien vulnerables, hipercatabólicos, están consumidos, están emaciados muchas veces, están venidos a menos. Hay que tener todo en consideración, ¿no? Bien, el objetivo general es justamente la administración exógena de energía, minimizar el catabolismo proteico, compensar las pérdidas de masa celular corporal, evitar un déficit de ácidos grasos, vitaminas, elementos traza y mantener el balance de fluidos y electrolitos. Ahí están los objetivos específicos y como premisa fundamental hay que tener presente que siempre que sea posible, por existir un tracto digestivo funcionante, debe utilizarse la nutrición enteral. Traten siempre de mantener a un paciente con por lo menos nutrición enteral, o sea, ya pierde la vía oral. Traten de mantenerlo en la vía enteral hasta que recuperen la vía oral. Si no se puede, recién usen la vía parenteral. Es el último recurso. Hay indicaciones. La nutrición parenteral está indicada en pacientes cuyo tracto gastrointestinal no es utilizable para la administración, digestión o absorción de nutrientes durante un periodo superior a 5 a 7 días. O cuando el tubo digestivo es utilizable, pero deseamos mantener en reposo por razones terapéuticas. Por ejemplo, una anastomosis. Queremos que se quede en reposo. Y porque a esta paciente, por ejemplo, le hemos podido iniciar la nutrición parenteral a la que le estamos hablando del ejemplo, ¿no? Y queremos que esa anastomosis no sea sometida al estrés de recibir líquidos y comida, por decir, hasta que esté bien fija. ¿Okay? Aquí son la valoración nutricional que se hace tanto clínica como de la composición corporal por todos estos métodos para ver qué grado de malnutrición o de nutrición tiene y cuánto necesita. Estas son las situaciones clínicas en donde está indicada la nutrición parenteral total. Esta primera es en donde esta debe ser parte de los cuidados rutinarios terapéuticos. Estas son indicaciones absolutas de la nutrición parenteral. Pacientes incapaces de absorber nutrientes a través del tracto gastrointestinal, por ejemplo, resecciones masivas de intestino delgado, bueno, puede ser 70, 80, 90%, igual yo creo que les tendríamos que dar, ¿no? Enfermedades del intestino delgado, enteritis por radiación, diarreas severas, vómitos intratables, ¿no? Los pacientes sometidos a quimioterapia en alta dosis, también pacientes son indicación para la NPT, terapia con radiación, los pacientes que van a ser trasplantados de médula ósea, también. Pacientes que están con pancreatitis aguda grave, pacientes que están en cuidados intensivos, ¿no? Indicación nada por boca, todo por NPT.
Desnutrición severa en presencia de un tubo digestivo no funcionante. Ileos paralíticos, ¿no? Pacientes severamente catabólicos, con o sin malnutrición, cuyo intestino no podrá ser utilizado por un periodo mayor al menos de 5 días. Indicaciones absolutas. En esta segunda situación clínicas en las cuales la NPT es usualmente útil, no sería obligatoria, pero usualmente es útil. Y ahí tienen una serie de digamos, situaciones, ¿no? Cirugía mayor, estrés moderado, fístulas, enfermedad inflamatoria, intestinal, hipermesis, desnutrición moderada en pacientes que requieren cirugía, tratamientos médicos, intensivos, incapacidad para usar la vía digestiva, bueno, eso ya acá es relativo, digamos, ¿no? Obstrucción de intestino delgado, secundaria, lesiones inflamatorias, etc. 3. Situaciones clínicas en las cuales la NPT tiene un valor limitado. Ya a veces esta indicación podría ser cuestionada, no todos lo utilizarían, ¿no? Eso simplemente como consideración. Y aquí vemos las complicaciones de la nutrición parenteral. Solamente por una incorrecta inserción del catéter, ¿no?, a nivel de la subclavia, bien, puede provocarle neumotórax, hemotórax, hematomas, funciones arteriales, fístulas arteriovenosas, embolias, todo esto. Seguramente que ustedes aprenderán en un momento esto, ¿eh? La inserción de catéteres venosos central. Si no, entonces deben procurar una técnica correcta y siempre después del procedimiento comprobar con rayos X dónde está ese catéter. Porque muchas veces los encontramos en el tórax o en el pulmón, ¿no? O se pasaron hasta el corazón. Por eso pueden determinar esto, ¿no? O sea, hay que tener siempre ese cuidado y se capacitan. También por el uso prolongado del catéter, una serie de patologías, trombosis, flebitis, dislocación de catéter, embolias, una serie de patologías por tener largo tiempo el catéter venoso. Entonces hay que cuidar esa vía con las adecuadas técnicas de asepsia, de manejo. Hay pacientes que vienen, se lo sacan por esa, ¿qué les digo?, excitación psicomotriz que a veces llegan los pacientes. Hay que tener mucho cuidado. La heparinización también es un tema a tener en cuenta siempre, ¿no? Las complicaciones sépticas por una contaminación de la mezcla o un inadecuado cuidado de la vía, o también por una infección a distancia puede desencadenar una sepsis por el catéter, ¿no? Aquí entonces procurar una preparación estéril. Como les digo, hace poco se ha inaugurado en el hospital esa unidad de preparación de mezclas para nutrición parenteral. Esperemos, ahorita nos está ayudando con una paciente en el piso. Creemos que va a ser un buen aporte, ¿no?, para nuestro quehacer. Y tener siempre el adecuado manejo de la vía con una asepsia estricta. Y creo que esta es la última, en la que también las complicaciones metabólicas que se pueden presentar por un excesivo o escaso aporte, ¿no? Miren todo lo que se puede producir si no se tiene un buen cálculo, si el cálculo no es personalizado, de acuerdo al peso, de acuerdo a las comorbilidades, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la cirugía que se le ha hecho. Son todos factores que intervienen. Bien. Eso es todo, muchachos. Gracias.